Hola sexto año, en esta oportunidad vamos a revisar, espérame que estoy moviendo la guía, ya, vamos a revisar la guía número 8. Yo sé que estoy un poquito tarde, le pido mil disculpas, pero no había tenido tiempo. Usted sabe que la semana que pasó estuve de cumpleaños el Alonso, así que me dediqué un poquito más a eso, ¿ya? Bueno, y comenzamos. En esta oportunidad vamos a revisar la guía número 8 que se llama Más extenso que un cuento. ¿Ya? Y por ahí hay una pequeña pista con respecto a lo que vamos a ver, que tiene que ver con comparar textos narrativos. Textos que narran, que cuentan, que relatan. Y hay dos que son bien parecidos y que se diferencian, ¿cierto? Básicamente en la extensión. Y esta extensión permite, por lo demás, hacer muchas más cosas que en otro tipo de relatos, ¿ya? En este caso yo le puse cuento versus novela. El cuento, ¿ya? Es breve, mientras la novela es extensa. En el cuento, los hechos que se desarrollan son relevantes, son precisos, son lo que son. La verdad que no tienen mucho más detalle que lo que se cuenta en el momento. Por otra parte, en la novela, los hechos tienen descripciones más extensas, tienen diálogos más abundantes, eh, precisamente para tener la mayor cantidad de detalles posible. Y esto me lo permite, ¿cierto?, la misma extensión, porque el cuento a veces son microcuentos, ¿cierto? Y no me permite el desarrollo de ideas, de conceptos, de descripciones, de hechos, etcétera. Número 3. En el cuento todo gira alrededor de los hechos o las acciones de los personajes, lo que deriva en una mayor intensidad narrativa. Es decir, poco, perdón, mucho en poco tiempo. Y en la novela hay una profundidad de los hechos, hay una profundidad de los temas, de las descripciones, ¿ya? Y desarrolla la trama narrativa. Si bien aquí hay un conflicto, aquí puede haber uno o más conflictos, varios conflictos, ¿ya? Que derivan siempre de uno principal en muchos casos. Número 4. En el cuento se muestra una parte de la realidad, una secuencia concreta. El tiempo no nos permite ir mucho más allá, por lo tanto se muestra una realidad concreta. En cambio, dice ahí, en la novela se crea un pequeño microcosmos donde se mueven los personajes, actúan, reaccionan ante distintas situaciones. Claro, y esta misma extensión da para que los personajes interactúen de una mejor manera, haya más diálogo, haya más hechos, haya más situaciones en las que los personajes se desenvuelven. En definitiva es eso. En el cuento, los personajes se dibujan con pequeñas pinceladas sin profundizar mucho en su psicología, mientras que los personajes en la novela poseen una mayor profundidad psicológica. Eh, Claro, porque yo puedo conocerlos más claramente en una novela que me va a permitir la extensión para eso. En cambio, en el cuento no. En el cuento simplemente yo voy a conocer al personaje, voy a conocer su rasgo psicológico, eh, su rasgo perdón, psicológico, físico, pero muy pocas veces voy a ver si ese personaje, por ejemplo, se redimió, cambió en el tiempo o tuvo una evolución que suele suceder, ¿cierto? Y eso sí me lo permite la novela, ¿ya? Bien, ambos son textos narrativos, ¿ya? Ambos nos cuentan algo, ambos nos entretienen, nos cuentan una historia. La diferencia es que el cuento es breve y la novela es extensa.
Y ese mismo hecho de que la novela sea extensa me permite un mejor desarrollo de los personajes, una profundidad en las descripciones, en los hechos, en las situaciones. Hay múltiples espacios, hay múltiples ambientes en la novela. En el cuento la verdad que no da para eso. Y eh, a mí me gusta, y esto usted lo sabe porque se lo expliqué el año pasado, a mí me gusta nombrar los libros de las lecturas complementarias, me gusta nombrarlas como novelas porque en el fondo son novelas. A no ser que sea un libro que traiga puros cuentos como leímos el año pasado varios de ellos, ¿ya? Pero en sí, si usted me pregunta, a mí me gusta romantizar el término novela en ese sentido. El cuento es un cuento, es sencillo, es poco complejo, es cortito, es breve, y la novela no. La novela me otorga un mayor desarrollo de todos sus aspectos, ¿ya? Iba a decir, ¿dudas hasta aquí? Bueno, espero que no. Por lo tanto, aquí yo le hago dos preguntas. A partir del contenido planteado, responde la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué es un cuento? Y usted puede empezar diciendo, el cuento es un texto literario, ¿cierto? Cuyo, o es un cuento literario, o es una narración breve, ¿cierto? Con pocos personajes, ¿cierto? Etcétera. Mientras que la novela es una narración extensa, ¿ya? En donde pasa esto con los personajes, pasa esto con el espacio, el tiempo, las descripciones, etcétera. Eso creo que... Pucha, no sé si lo expliqué muy rápido, creo que no. Siento que no. Bien. Momentos de la lectura, sí. Momentos de la lectura. Antes de la lectura esto lo va a responder de manera oral si es que ya lo olvidó. Conecta, le digo yo ahí. ¿Conoces la historia de Alicia en el País de las Maravillas? ¿Es un relato corto o extenso? Perdón, Alicia en el País de las Matemáticas. Me quedé pegada. ¿Qué tipo de texto es? Y por acá le pregunto, ¿qué es un fragmento? ¿Por qué? ¿Por qué? No podemos leer una novela en una guía, ¿cierto? Para eso hacemos prueba del libro y damos un mes de plazo para leerlo, ¿sí? En el caso de las novelas, nunca vamos a leer una novela para una prueba o para una guía porque no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces yo siempre planteo fragmentos, ¿ya? Y si bien, si se fija, esto parece un cuento, no lo es. Es un fragmento, ¿ya? Y usted lo va a sentir porque no desarrolla toda la historia. Se va a quedar con gusto a poco o se va a quedar con las ganas de querer leerlo, ¿ya? Se llama Alicia en el País de las Matemáticas. ¿De qué tratará la historia? ¿Qué personajes saldrán? Yo me equivoqué un poquito, así que sí, es la misma Alicia. Sí, es la misma. ¿Ya? ¿Qué tipo de texto es? Eh, Eso. ¿La conoce? Si no la conoce, ahora va a leer un poquito. Léalo, ¿ya? Mire, aprendí a ponerlo un poquito más oscuro. Así que si quiere, lo ponemos más oscuro. Color. Creo que hacer así. Veo ahí quedó más oscuro. Bien. Lea el texto. Durante la lectura, por favor, extraiga... ¿Dónde está mi destacador? Ya. Durante la lectura, que es bien extensa, va a extraer 3 palabras de vocabulario y va a buscar su definición. Ya. No olvide releer, por favor, el fragmento, es súper importante. Y es súper importante que aplique esta estrategia de lectura, que es una de las más sencillas. ¿Ya? Va a extraer 3 palabras, si tiene menos, escriba menos. Por acá. Después de que haga la lectura y después de que extraiga sus palabras de vocabulario, va a analizar. ¿Ya? Y yo le digo acá, luego de leer el fragmento de la novela Alicia en el País de las Matemáticas, responde las siguientes preguntas, ya sea en la guía o en tu cuaderno, depende de lo que usted tenga. Acá le pongo 3 porque la pregunta 1 y 2 la hice allá. ¿Qué preferiría hacer Alicia antes de sacar cuentas?
¿Qué prefería? Esta es una pregunta de opción múltiple. ¿Ya? Por acá. ¿Qué opinaba Alicia de las matemáticas? Describe el curioso personaje que se encuentra con Alicia. 6. ¿Por qué Alicia le dice al curioso personaje, yo no soy testaruda? ¿Cómo crees que se sintió Alicia en ese momento? Pregunta personal. 7. ¿Por qué a Alicia le ponía de mal humor hacer sus deberes, como a todos? 8. ¿En qué época el hogar se ambienta la obra? 9. En conclusión, ¿estás de acuerdo con la afirmación las matemáticas no sirven para nada? Fundamenta. ¿Ya? Eh, Recordé dos preguntas de opinión, que son esta y... Uy, no me acuerdo cuál fue la otra que le dije. Bueno, no me acuerdo. Ya, y finalmente va a evaluar en su cuaderno, lo responde así. Evalúa. 2 puntos. ¿Qué diferencia existe entre el cuento y la novela? ¿Qué elementos del género narrativo son comunes en el cuento de la novela? Hay elementos en comunes. Perdón, en común. ¿Qué elementos, por ejemplo? Los fui diciendo, pero no los fui detallando cuando le fui explicando la diferencia entre la novela y el cuento. ¿Ya? Los elementos en común, si son narraciones, ¿qué elementos en común tienen? ¿Qué elementos en común? Partamos por que ambos tienen personajes, ambos pueden tener narradores. ¿Qué más? ¿Qué más cosas tienen en común? ¿Ya? ¿Y será posible relatar oralmente una novela? ¿Será posible? ¿Se puede relatar una novela? Quizás tengo que cortar algunos hechos. ¿Sí? ¿Se podrá o no? ¿Los audiolibros no son relatos de novela? Sí, puede ser. Oiga, no es necesario que escriba una por una las respuestas. Puede englobar una respuesta y escribirlas ahí o en el cuaderno. ¿Ya? Espero que le vaya muy bien. Nos vemos en la guía número 9 y que tenga una buena semana. Adiós.